Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Radio Rústica, todavía. Ya después de un mes de no haber producido ninguna continuación, creo que fue más tiempo, ¿no? Creo que tal vez fueron 2 meses. Pero me tomé el tiempo para poder, pues, atender algunas situaciones y principalmente para terminar unos estudios en plural que estaba haciendo específicamente de repostería. Ahora tengo mi certificación como, no sé si el término correcto sea chef repostero o solamente repostero, y cubriendo básicamente la repostería básica comercial, desde la cocina mexicana tradicional, me refiero a repostería mexicana, esta del centro de México, la versión en esteroides de la repostería francesa heredada post Porfirio Díaz. Ya ven, esa época en la que querían que fuéramos Francia, y incluyendo parte de lo que es la repostería norestense, dícese de los judíos sefarditas que le dieron forma a lo que es el norte de México. Ahora, el tema de lo que eran los sefardíes ya lo entendimos. Tal vez en el fondo puedan estar escuchando algo de música. Parece que sí hay. Es un vecino que empieza temprano. Le gusta eso de gritar con las rancheras y la cerveza temprano, temprano. Y bueno, si es que si escuchan algunos gritos y voces, ya saben qué son, ya saben qué es. Ahora, me gustaría comenzar con que lo que es la palabra postre, o lo que es dessert, que está interesante porque principalmente lo que son el postre es la palabra en sí, lo que utilizamos en español es de herencia latina, y lo que es la palabra dessert, que es la versión yankee, la versión gringa, es de herencia francesa, ya que el inglés tiene muchas palabras del francés, esto porque el inglés, en bueno, una buena parte de su historia, lo que era el Reino Unido o lo que era la corona inglesa, básicamente era francesa. Tenían realeza francesa y hay, por ende, muchas palabras que son de origen francés, heredados al inglés británico, si es que se le puede llamar así, y de ahí a el inglés plebeyo, que es el que comúnmente hablamos como inglés, que después ya llega a cruzar lo que es el mar, llegar a Estados Unidos y tener lo que es la estructura básica de lo que es el inglés norteamericano. Pero bueno, estamos hablando de repostería, no de inglés. Y la palabra dessert viene, dícese de dessert o dessert, que estoy seguro que acabo de masacrar la palabra,
pero significa como después de. El término se utilizaba para cuando se trataba de limpiar la mesa, no volver, sino recoger todo de la mesa. Y una vez que se hace, digamos, a decirle con el fin del ejemplo, la levantada, una vez que se lograba la levantada, ya era hora de la taza de té, del azúcar con algo, que dependiendo de la época y la condición económica de los comensales, pues originalmente era fruta. Lo que se comía después de la comida era fruta, porque realmente el término de comer algo dulce después de la hora de la comida es relativamente moderno en la historia de la humanidad. Hasta que la azúcar empieza a existir en la realeza europea, porque antes de eso solamente se tenía miel. Y la miel era de temporada y era limitada porque pues, las abejas solamente pueden producir hasta cierto punto. Pero una vez que se empieza a industrializar lo que es la azúcar de caña y empezar a encontrar estas variantes donde en los diferentes procesos que se hacían se encuentran diferentes texturas y sabores. Por decir un ejemplo, algo muy local, muy norestense, el piloncillo que pues está horneado en su proceso. Por eso es que tiene un sabor ligeramente acaramelado. Pero eso era necesario para poder hacer los turrones, o en este caso el piloncillo, que era el modo en el que se deshidrataba y se secaba lo que era el jugo de caña. Así es que se deshidrataba, ya podía transportarse y en las mesas de la casa o cocina se tenía así este turrón gigante, este pedazo de azúcar cristalizada, el cual se rompía con pinzas. Había pinzas especiales que eran para cortar y desgranar o desgajar el, el piloncillo, sacar de ahí unos pedazos y agregárselo a lo que fuera que fueras a utilizar. Pero en el momento que empieza a suceder esto, el azúcar empieza a tomar una condición, como muchos productos, de estatus. Así es que el poder, vamos a decir, fanfarronear de tu condición económica, en aquel entonces el modo era con azúcar y especias. Así es que después de una junta o una cena social, se presentaban pedazos de azúcar con diferente modalidad. Las primeras partes en las que se presentaba era con lo que le conocemos como nueces garapiñadas o fruta garapiñada, que le llaman también cristalizada, que no es más que hacer una conserva de alguna fruta hervida en azúcar y que se termine de cocer y deshidratar dentro del azúcar. Entonces ya quedamos con la rebanada de naranja caramelizada o pera, manzana, etcétera. Y obviamente funciona mucho mejor con frutas que tengan un nivel bajo de líquido.
Por ejemplo, si utilizamos una calabaza dulce, estas anaranjadas, el resultado va a ser más positivo porque la descomposición de toda su masa al deshidratarse con el hervido del azúcar y después de que se enfríe el azúcar también absorbe humedad, el resultado de la composición física va a ser más firme, no se va a colapsar a diferencia de lo que puede suceder, por ejemplo, con la manzana, que tiene mucho líquido y después de ser hervido, pues la verdad es que se empieza a descomponer, simplemente se descompone y empieza a desnaturalizarse lo que son las fibras internas de la manzana, haciendo esta subproducto que puedo estarme equivocando porque hay dos químicos que suenan muy parecidos, pero es peptina, péptido, peptina, pectina. El péptido es 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 un aceite, son los receptores que de, de grasas en el estómago que disparan la sensación de hambre. Por eso es que la gente que cuando está a dieta de baja en calorías y baja en carbohidratos, principalmente cuando empiezan a tener ataques, digamos, de hambre, o sea, que el cuerpo está respingando porque no está recibiendo pan y no está recibiendo azúcar, la crema de cacahuate es excelente porque es una grasa que efectivamente cubre principalmente estos receptores péptidos que quedan expuestos, vamos a decirlo así, por el aumento del nivel de acidez en el cuerpo, porque el estómago está, vamos a decir, libre y ya y empieza la sensación a acumularse de hambre. Pero bueno, y la pectina se convierte en un coagulante vegetal. Todavía se utiliza para la cocina. Y es lo que hace que la mermelada o jalea de manzana tenga una consistencia ligeramente cremosa y ligeramente gelatinosa, que obviamente se beneficia mucho de agregarle un poco de fécula de maíz o de grenetina, ya lo que es gelatina de origen animal. Espero que no sé cuántas dos personas me estén escuchando, pero espero que todos hayan sabido, los dos, que la gelatina viene de los animales. Eso sería muy interesante porque me doy cuenta que cada vez es menos la gente que está consciente del origen de la comida y muchas veces ignoran que la gelatina es de animal. Y no solo eso, sino también eh, em, es una receta o es una solución humana con los alimentos, porque la misma desnaturalización de ligamentos y huesos de cualquier ganado, puerco, caballo, res, esta, esta desnaturalización de tejido gelatinoso tenía funciones máximas donde se podrían utilizar hasta como pegamento antes de que se convirtiera en una golosina o en un snack que no sé cuándo fue que empezó a utilizarse la gelatina como un snack. Sería una buena investigación esa. A todos nos gusta la gelatina.
y los beneficios de aumentar los niveles de colágeno en el cuerpo. Pero bueno, regresando. Y, ay, me desvié bastante yo solo. Listo. Entonces, ya una vez que con se empiezan a presentar lo que son las frutas deshidratadas en caramelo o caramelizadas, se empieza a hacer esa tendencia donde después de la hora de la comida vienen los dulces, que es obviamente con una intención social, de estatus, etcétera. Pero esto es después de la época medieval. Estamos hablando que esto es ya después del oscurantismo humano. Sino, perdón, pero antes de todo esto ya existían las referencias de lo que era el, el postre que también era con la misma intención, pero en la época romana. Estamos hablando de por lo menos 1000 años antes de la revolución, perdón, antes de la época del oscurantismo, o tal vez hasta del modernismo. Pero el... No, no, oscurantismo. Y los registros son diversos. Así como el Imperio francés fue gracias a ellos que hicieron las escuelas más sólidas y concisas de lo que es la cocina humana. Los romanos fueron los primeros que también, y primeros estoy exagerando en mi término, porque no estoy seguro de que fueran los primeros, pero dado a que fueron de los más exitosos en acumular información bibliográfica en la historia de la humanidad, y me refiero en el inicio de la humanidad, es de donde tenemos fuentes más fidedignas de algunas recetas. Uno de estos ejemplos era piñón y miel, perfectamente entendible. Cualquiera podemos imaginarnos una charola con piñones y miel salvaje, y esto se horneaba. Por decir así, por hacer referencia a algo muy mexicano, una palanqueta romana. Dada la condición de que la miel era obviamente más difícil de tener en granjas en la época romana, este tipo de bocados o de snacks o de bocadillos, que me hace conflicto porque en español mexicano bocadillo es algo que te está echando la cara, digamos la traducción de un snack, un tentempié. Y en España, un bocadillo son dos piezas, dos cortes de pan con algo de carnes frías, algo de queso, y es para estar normalmente platicando, y sería lo que estaríamos llamándole aquí como comida de picar, para estar picando constantemente mientras te tomas otra botella de vino y sigues platicando. Así es que es difícil la traducción. Me quedo con palanqueta. Vamos a quedarnos con palanqueta. Y bueno, tenemos ese registro de la palanqueta. También por ahí tengo anotado, tengo pendientes experimentos, lo que es un postre,
pero ya es incluyendo harina de trigo, la cual es relativamente nueva para la historia de la humanidad y cambia todo el juego de lo que es la repostería en la historia de la humanidad. Por mi parte ha sido todo. Si desean continuar escuchando el resto de esta conversación, les pido de favor que se transfieran a YouTube. En YouTube tengo el mismo canal, ya están arriba las 2 primeras temporadas de el contenido de aquí en Spotify. Me tuve que mover, como había anunciado anteriormente, con la intención de poder llegar en algún momento a tener por lo menos mil oyentes que me permitieran poder generar un goteo de, de moneda, ya que por cada vista se puede generar aproximadamente, creo que son 10 centavos de peso. Es una, es una ridiculez. Entonces se ocupa un número de 4 cifras para poder hacer esta compensación, ¿no? Y poder estar generando un goteo ya que pueda ser útil, que pueda ser útil. Por mi parte ha sido todo. Les pido que den el salto a lo que es Rústica en YouTube. Pueden buscarlo como Rústica con K o Rústica con C, pero el canal ya está hecho. Lo van a encontrar como les decía, Radio Rústica con K, monólogos o podcast. Por mi parte ha sido todo. Gracias por escuchar y los espero en YouTube. Que tengan buen día. Listo, continuamos. Ya estos son los otros 15 restantes de lo que es el podcast y me puedo obviamente tardar un poco más, como los que han estado en las temporadas pasadas, pues de repente sí me paso unos cuantos minutos, cosa que es relativamente normal. Así es que bueno, ah, vamos a continuar con lo que fue la historia de el postre guión después de, de lo que fue la época medieval, que con la llegada de la industrialización o de la revolución industrial, definitivamente hubo un cambio en todo lo que era la repostería, desde la simple historia de ya tener industrializado el pan con por lo menos 1000 años de experiencia. El agregar azúcar al pan llevó a la humanidad a otros extremos. Tanto así que gracias a que el Imperio Británico tiene registros, o tenía, no sé, yo presiento que todavía los tiene, de, de registros inventariados de cada vez que tomaban una isla, tomaban una montaña, tomaban X o Y. Empieza a haber también registro de cómo es que afecta la azúcar a el humano en cada invasión y cada toma de alguna cultura o pueblo, dejando los primeros antecedentes de cómo es que el azúcar puede efectivamente disparar la tasa de mortandad para
para lo que es problemas cardiovasculares, diabetes, pérdida de dentadura, algunos casos hasta de problemas de visión, y se empieza a presentar este fenómeno de el primer golpe cultural. Y tomando un ejemplo muy franco, eh, a cada visita no visita, sino invasión o conquista de nueva cultura o nuevo terreno, queda la firma o la huella de la comida. Hay algunos casos que son menos tóxicos, pero como estamos hablando de repostería y estamos tocando de pasada el azúcar, eh, vamos a mencionarlo. Y después de cada invasión y de cada, vamos a decir, normalización de consumo de altos niveles de azúcar, se presenta este fenómeno o este patrón, vamos a decir patrón, donde 20, 30 años después de la invasión se dispara una ola de obesidad, diabetes, porque todo lo que eran los consumibles basados en azúcar se convierten de nuevo, como en la primera parte, un artículo de estatus y se convierte en algo perfectamente normal el tomar dos o tres, cinco botellas de refresco de soda en un solo día y tratar de saciar la sed con eso, que como ahora la mayoría lo sabe, no, simplemente no se puede. El refresco efectivamente te puede enfriar, pero no te puede quitar la sed, porque el hígado todavía tiene que hacer más esfuerzo para metabolizar todo el resto de los ingredientes y el azúcar, y para eso todavía va a ocupar agua. Así es que no es exactamente una buena opción para la hidratación. Uno de los casos más relevantes y modernos es la isla de Samoa. La isla de Samoa hasta hace 10 años, no estoy seguro si ahorita esté todavía dentro de esta lista, tenía el número más alto de gente en condición de obesidad extrema, que es en el último, vamos a decir, es el último cuarto de obesidad para cuando se salta ya obesidad mórbida, cuando la persona ya está en una condición de ya no te puedes mover. Ya estás en la sección donde tu vida está en riesgo, pero aparte ya estás inmovilizado. Ya estás en una condición donde la obesidad no puede permitir que tengas una vida normal. Y esto sucede exactamente por lo mismo, porque la isla de Samoa empieza a ser visitada por lo que es el comercio europeo, europeo y norteamericano, supongo, trayendo todos estos alimentos que tienen unos niveles altos de concentración de energía, el azúcar. Ahora ya sabemos que puede tener una sensibilidad, no, sino una tendencia a ser adictiva a una sociedad que no estaba
familiarizada con esa cantidad de azúcar, obviamente tendrían acceso a algún tipo de carbohidrato base azúcar o glucosa. Creo que el término correcto no es glucosa, era fructosa, que por, por naturaleza los humanos nos gusta la azúcar, es una promesa de concentración de energía, es un arreglo rápido para poder retener más grasa, porque somos animales de post época de congelación de la humanidad. Entonces, por eso tenemos esa tendencia natural a acumular grasa. Y suceden estos fenómenos donde llegaba, estamos hablando de principios de 1900, llegaba la civilización europea a nuevas culturas y se disparaban los problemas cardiovasculares, dentales, etcétera, por la inclusión del azúcar. Todo un fenómeno muy interesante a proporción digo, en relación a la humanidad. Ahora, vamos a continuar con la repostería porque llegamos a este punto donde tenemos ahora lo que es la repostería industrializada. La repostería industrializada que lleva este fenómeno que acabo de mencionar a otro nivel. Mucha gente ya no puede reconocer lo que son sabores no sintéticos. Esto es algo que me parece fascinante. El que los que crecimos con un poco de repostería casera y probar ese mismo producto, pero con químicos y aditivos que tienen, pues obviamente no la intención de envenenar, porque se convirtieron hace tiempo esas palabras en sinónimos de veneno, aditivos, pero realmente simplemente son algunos químicos que no tienen valor nutricional y que tienen un tiempo de oxidación más largo que otro tipo de químicos. Entonces, no son saludables, pero no es veneno. Aún así, obviamente, siempre es mejor no, no consumirlos, como el aceite de palma que está estandarizado en la mayoría de los productos de repostería mexicana, que no estaría de más hacer hacer una convocatoria para, para remover el aceite de palma, que de nuevo no tiene valor, no solamente no tiene valor nutricional, sino cada vez se le hace más conexión con lo que son colesterol colesterol malo, o lo que le pueden llamar triglicéridos, que el cuerpo, al no poder desnaturalizar este tipo de grasa en algún tipo de acetona útil o en algún tipo de grasa útil, como sucede con la mantequilla o el aceite de oliva o el aceite de coco o el aceite de cacahuate, el de palma no. Uno pensaría que sí, porque sigue siendo una planta, pero no. O en el caso de la manteca vegetal de, de soya y de algodón, desde donde se saca este tipo de aceite que después es hidrogenizado para poder hacerlo
cuajado y sólido como una, valga la redundancia, un cuajado que tiene sus beneficios. Principalmente es el que permite que las harinas conserven cierto nivel de ternura, de flexibilidad y que tengan un tiempo más lento de oxidación. Pero lamentablemente la manteca vegetal tampoco tiene valor nutricional. Solamente tiene el valor calórico, entonces son grasas inútiles que nada más sirven para engordar. Es una pena por lo útil que es, pero de nuevo, si saltamos a lo que era las grasas que se utilizaban antes, como la grasa de puerco o la grasa de res, cambia la historia. La tortilla tiene ahora un sabor mucho más, valga la redundancia, sabroso, porque es manteca de animal. Cierto es su tiempo de vida en aquel baja considerablemente, porque como todos sabemos, la manteca de puerco o la manteca de res se pone rancia y es incomible. Entonces, básicamente afecta en lo que es la, la, mm, el tiempo de vida en anaquel y bueno, lo que sí es cierto es que son grasas que son más caras, por lo mismo de que tienen una procedencia limitada, a diferencia de campos y campos de semillas de algodón y semillas de aceite de soya, perdón, semillas de soya, de frijol de soya, para poder hacer estas mantecas. Sí, ya me di un viajezón con todo esto. Me gustaría regresar a lo que eran los postres romanos, porque creo que hubo varios que no abordé. La palanqueta de piñones y miel es perfectamente eh, imaginable. De hecho, pues con piñones, se imagina que hubiera sido bastante bueno. Los piñones son de las nueces más caras que hay porque tienen un sabor muy delicado, muy cremoso. Tal vez la palabra correcta no sea cremoso, pero tiene un sabor parecido, tiene un ligero sabor cremoso porque es muy tierna la semilla. Utilizado principalmente para hacer pestos. El piñón es una súper semilla que creo que es más cara que el pistache. Pero aquí, como estoy, en el momento que estoy grabando esto, todavía está una crisis económica a nivel mundial. Así es que no sé, no sé. Y del mismo modo se utilizaba mucho lo que era el dátil. El dátil que es una de las frutillas, que no sé si llamarle frutilla, porque es una... hmm, no estoy seguro si es una fruta el dátil, porque si bien recuerdo la definición de fruta es que tienen muchas semillas y el dátil creo que nada más tiene una. Es como el aguacate, pero el aguacate sí es una fruta. Creo que sí es una fruta el dátil. Eh, Creo que son de las primeras conservas que el humano empezó a, valga la redundancia, a acumular. Porque una vez deshidratado al sol, cosa que supongo que era especialmente fácil,
las tierras persas, am, convertirlo en bocadillo no creo que haya sido tan difícil. La parte que nos lleva a otro nivel es esa que mencionaba antes. Cuando se empieza a agregar, el humano empieza a mezclar lo que es la harina de trigo junto con los azúcares. Pero aquí hay un detalle muy interesante. Igual como era con la producción de panes en la época romana, griega, los panes no tenían, eran especialmente densos. Así es que la experiencia de una pieza dulce, esponjosa, tierna, que hace toda la experiencia de un bocadillo dulce que estás disfrutando, cambia. Entonces se le quita un poco de vamos a decir, tentación al bocadillo, que probablemente haya sido de todos modos muy requerido porque el azúcar te da un subidón de energía rápido. Entonces la sensación de beneficio después de comer azúcar probablemente estaba todavía ahí. Pero la receta la voy a agregar en el próximo audio. Ya ahorita ya llegué a mi tiempo límite. Y es básicamente una torta, que es una palabra que de nuevo hace ruido, porque en español mexicano la palabra torta dícese de una bola de masa. Entonces bien se le podía decir torta a alguna pieza que tenga la consistencia de masa, o se le pudiera haber llamado también torta a algo que sea redondo, gordo y tierno. Pero la palabra torta viene, dícese en el español de España, como si fuera un bocadillo dulce. No existe tortas de jamón, obviamente, en España, pero la parte más interesante es que por ejemplo, en ruso, igual cake o pastel es tort, que quiere decir que la palabra por lo menos viene del mismo origen. Sí, es que son estas palabras que me hacen ruido de repente porque estoy consciente de que por lo menos en Spotify hay más gente de otros lugares de México y España que están escuchando esto. Así es que ja, de repente me confundo en significados de palabras, ¿no? En si puedo estar transmitiendo el mensaje completo. Y es entonces una pieza de pan redonda, amplia, densa, seca, más especias, que es algo que se ha perdido en la repostería europea moderna, que es la que está estandarizada en el planeta casi. Porque a diferencia de algunos países asiáticos, por ejemplo, la China, que tiene su propia versión de repostería, más lo que es la europea industrializada,
está la versión japonesa, que tiene también su versión nacional y única, más la versión industrializada, más la versión gourmet que, como todo el mundo sabe, el Japón tiene esta cualidad de absorber cualquier otra idea de la historia de la humanidad y hacerla mucho mejor. Y tenemos uh, el pastel de queso japonés, que es una de las joyas de la corona de la repostería japonesa. Y tenemos la persa turca, que todavía conserva parte de lo que era la repostería antigua romana, que era agregar especias de olor, pero floral. Dícese el agua de rosas, por ejemplo. Y nuestro paladar ya no está acostumbrado a eso. Pero una vez que lo volvemos a retomar, te das cuenta que es como, no está nada mal. Es simplemente otra capa de estímulo, en este caso nasal, aparte de la canela o aparte de la vainilla o el anís, que son estimulantes, perdón, sabores, olores que estimulan otras partes de la cara en la experiencia de comer un postre que se perdió y que era parte de la cocina de la repostería antigua. Eso va incluido en la siguiente receta, que va a ser para el próximo audio. Por mi parte ha sido todo. A las 2 personas que me escucharon mi brutal regreso, gracias por escuchar. Espero poder haber acompañado a alguien mientras estaba lavando platos, haciendo algo, y que esto haya sido de agradable compañía. Por mi parte ha sido todo. Que tengan un excelente día, tarde, noche, y nos vemos la próxima semana. Tal vez la próxima semana. Intentaré que sea menos tiempo.